Saludos a todos nuestros seguidores por el canal YouTube, a la emisora Carrizo 94.7 FM. El séptimo programa que estamos realizando es con la comunidad de la Hierbabuena. Los amigos de YouTube, por favor, síganos. Si aún no te has suscrito, suscríbete, danos tu like y comparte. Gracias. Los 20 puntos, usted sí se portó bien. Hola, buenas tardes, buenísimas tardes. Nuevamente, Carrizo 94.7 tu FM en periodo de prueba. Una producción y dirección de Orlando Martínez, musicalización y conducción Salvador Leopardi, redes y control audiovisual Bexaida Martínez, control de la consola e iluminación Eduardo Moreno. Acá llegamos a ustedes por Radio Carrizo 94.7. Este espacio es presentado por Bona Pixar. Ven y acompáñanos en nuestro local, ubicado en la calle Raúl Leoni, sector Santa de Dubigi, calle principal. Disfruta de la mejor pizza de los Altos Mirandinos, aquí en Carrizal. Síguenos o contáctanos. Nuestro número de teléfono 0422-382-0171. Instagram Bona Pixar. También llegamos a ustedes por publicaciones Carl Derby, compañía anónima. Si de insectos se trata, no busques más. Aquí te lo tenemos. Tenemos al equipo de Carl Delga, el señor José Delgadillo, el cual nos puede ayudar con lo relacionado a los insectos. Visítanos en nuestra dirección, calle Los Vecinos, sector Los Isleños, 0424-193-92-222. Si de publicidad se trata en los Altos Mirandinos, solo lo encontrarás en Big Mac Publicidad, donde encontrarás pendones, vallas, letreros luminosos, calcomanías de diferentes modelos. Y si estamos ubicados en la calle Urquía, Carrizal, frente de la tienda Yamaha, muy cerca de la Plaza Sucre, antigua Plaza Las Américas, contáctanos al 0424-192-4259. Y bueno, buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Nuevamente por acá con el séptimo programa, el cual se lo vamos a dedicar a una gran comunidad, la comunidad de la Hierbabuena. Bueno, buenas tardes a todos nuestros vecinos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Carrizo 94.7 FM. Está todavía en periodo de prueba. Estamos esperando que Conatel la autorice para poder salir con más frecuencia, más capacidad a todos. Sin embargo, siempre hay personas que están pendientes, y entonces quiero enviarle un gran saludo al profesor Alfredo Bolívar. Claro. Alfredo siempre está pendiente, maestro, el profesor del fútbol sala, grandes delegaciones. Igual que haya protección civil, siempre nos escucha el profesor Franklin Colina. Está pendiente el profesor Franklin Colina. Siempre el doctor José Antonio Arrieta, historiador, también siempre está pendiente. El alcalde Félix Ramón Palacio Colina, profesor y abogado, que también está en sintonías. Siempre hoy en este momento tiene que estar conectada mucha gente de la comunidad de Hierbabuena, que a través de todas las redes sociales de la oficina del cronista se les envió un mensaje que se iba a hablar de esta bella comunidad de Carrizal, la Hierbabuena. Y tenemos aquí, hoy traemos un gran material que nos lo planteé, esta recopilación es producto de estudios de historiadores connotados como Aníbal Ladera Villalobos, como Luis de Marmago, y que han sido verificados y podemos hoy detallar. La Hierbabuena es una comunidad del municipio de Carrizal, del estado Miranda, que limita con los Pozotes, con Barola, con los Madurquía, con los Hidalgos, exactamente con el Pinar también, con la región del Pinar, que es donde nace ese manantial. Según aprende la historia, una de las primeras personas que llega a este sector fue la señora Carmen Esperanza Pérez, quien vivía en el sector en la entrada, de hace aproximadamente más de 70 años. Una señora que fue una principal pobladora. Fueron integrando Juana Costa, Víctor Corrales, Apolinar González, Vida, Alfonso, Carmen Bueno, Gilberto Zambrano, Daniel Marín, la familia Aguilar, la familia Hernández, y así sucesivamente fueron incorporando a la familia a diferentes sectores que hoy conforman la comunidad. En principio, casi todas las comunidades de Carrizal, casi todas siempre las comunidades de Carrizal mantienen siempre la misma conformación.
Sí, que fueron históricamente producto de lo que siempre hemos informado, era el apoyo que tenía de la Junta Promejora de Barrio del Distrito de Puro. Evidentemente, cuando empezó a crecer la comunidad, carecía de todos los servicios públicos. Tomaban agua de un pozo que estaba en la entrada del manantial, que venía de la Escuela Granja, y se surtía la Hierbabuena y Carrizal. Pero luego empezaron a construir muchas casas en el sector. Posteriormente todos los habitantes hicieron un tanque. Ese está arriba, exactamente donde está la familia, entrando a la casa de los costas, los corrales. Ellos entran ahí, entonces, y fue en el año 77 cuando ellos empiezan la lucha y lo que era el Instituto Nacional de Obras Sanitarias colocó un hidrante en la entrada de la comunidad. Recuerdo a los vecinos del sector, ellos recuerdan mucho cuando se empezó la fundación de la comunidad, cómo se apoyaba unos con otros. Y por ejemplo, ellos siempre recuerdan a la señora María Marín, la familia Marín, pues que ellos siempre ellos estaban pendientes de hacer las empanadas, los tradicionales sancochos para meter las tuberías. Eh, estos personajes de la Hierbabuena, más adelante lo vamos a ir identificando familia por familia, inclusive de los que están. Pero, en la Hierbabuena, la familia Guevara, la familia Alayón, la familia Alayón, que ellos están cerca de donde está el depósito de Buena. Ellos también son los familias Campello, los Rengifos, que viven en la zona de exactamente donde estaba la industria, la fábrica de coleto y de ollas que había en ese sector. ¿No? Y por ser una comunidad en una zona montañosa, corrió un alto riesgo, siempre habían derrumbes en la gobernación del estado de Miranda, pero aquí siempre van a salir a reducir los personajes que son esos luchadores de las comunidades que nosotros siempre, cuando empezamos el inicio de este programa, eh, lo que hicimos, que las nuevas generaciones, los muchachos, sepan que esas obras donde ellos disfrutan hasta sus propias casas, las instalaciones deportivas, obedecen a grandes líderes de las comunidades que fundaron. Por ejemplo, el señor Marín es el que funda la primera asociación de vecinos con Pastor González, con Victorio Corrales y la familia Aguilar. Y después de eso se da el inicio, por ejemplo, cuando vienen la González, Jesús Natividad González. Jesús Natividad González es conocido porque él aparece en todos los libros de la historia, porque fue un integrante de la Junta Organizadora de la Autonomía Carrizal, igual que la señora María de González, ambos, y Omaira, su esposa. Ellos se dedicaron a eso y entonces ahí está la señora Mayra Díaz, Rodolfo Papito Vázquez, un cantautor y compositor de la talla de Papito Vázquez, que cantó con el gran maestro Simón Díaz, una agrupación, tenía una agrupación gaitera, fundador del sonero de la gaita, el Pidia, la señora Pidia Hernández, Melania y la señora Carmen González, la Lidia Costa, Zoraida Rivero, Adina Aguilar, Carmen Bueno, la familia Bueno muy conocida, muy de ese sector. Buena, y fíjate que los sectores tienen los campellos, la escalera, el tanque, la montaña, subido en la Carigua, ubicado en lo que es la parte de la organización La Paloma, la organización Los Profesores, que está configurada en toda esta zona del sector de la comunidad de la Hierbabuena. Entonces, mira, esta es una reseña histórica que, como la estamos planteando, está plasmada tanto en Crónicas de Efemérides, está plasmada en los encuadernamientos y los suplementos que imprimía el profesor Il de Maromago. Pero fíjate que nosotros logramos hacer varias entrevistas de personajes que todavía están vivos, que indudablemente hoy en día son unas leyendas en esas comunidades porque los ven caminando, los ven haciendo vida todavía folclórica de amantes de la agricultura, de los equinos, de los caballos, de mantener el ornato y de ese sector, como por ejemplo una entrevista que se le hizo a Juan de Mata. ¿Sabes quién es Juan de Mata? Claro. Juan de Mata, gran amigo. Juan de Mata es una leyenda, conocido como le dicen Bobby. Y Juan de Mata es una leyenda en la Hierbabuena. Él ahí, la gente lo escucha y Juan de Mata es el que habla con esos muchachos siempre y los orienta. ¿Qué edad Juan de Mata ya?
Mira, Juan de Mata nació en 1942. 42. Ahí vamos a sacar para adelante las cuentas cuando no. Entonces, Hay fíjate, algo serio, antes que continúes allí. La hierbabuena es invadida, ¿no? Es una invasión. hay una parte que era privada y una parte que fue Es tomada. la parte de arriba donde están los profesores. La parte de los profesores era de Carmen Aida Montilla y del señor Mujica. ¿Y esos terrenos a quién pertenecían? Esos terrenos, más adelante aquí te dice, de que, creo que Severiano López Conde lo dice, lo va a decir, pero hay una parte que fue invadida, arriba está la versión de los profesores. Cuarrecito estuvo por allá y nos contaron que le dicen la hierbabuena porque donde está la quebrada ahí cerca del señor Chiruli, eso eran puros sembradíos de hierbabuena. Bueno, es que ahí está la entrevista que se le hizo a él. Mira, esos terrenos, todo lo que están los profesores, y la gran parte de arriba, inclusive donde viven los romeros, toda esa hacienda era la hacienda de Candelario Mujica. Y ahí es donde está el manantial, ¿no? Porque los Mujicas son una familia de tradición aquí en Carrizal, y Candelario Mujica era el dueño de todo eso, él vendió parte de los terrenos donde está construida la versión del Pinar. Todo eso era de Candelario Mujica. Sí, correcto. Y de lo que nosotros conocemos, yo no sé, tú llegaste a conocer a Cariño. Nosotros decíamos Cariño, pero exactamente. Pues mira, Juan de Mata, que nació en el año 1940, él nació en La Carbonera, imagínate. Juan de Mata, él nace en La Carbonera. Eso está él nació en 1942, el 8 de febrero, a las 5 de la mañana, dice él. Y por eso él dice que él es muy madrugador y cantautor. Y fíjate que él llegó a la Hierbabuena. Él dice que llegó en 1961, él llegó a la Hierbabuena. Y él dice que a pesar de que ya existían pobladores, no habían tantas casas así. Entonces él dice que lo primero que se consigue es hablar con, lo conocen como Chirule, pero él se llama Severiano López Conde, ese es el nombre de Chirule. Y entonces él dice que bueno, ahí donde él lo conocen y empiezan con esa lucha por consolidar la hierbabuena. Y fíjate que la hierbabuena es una pregunta que le dice, bueno, ¿y por qué se llama hierbabuena? Él también coincide con Chirule, que es que del producto de la quebrada de ese sector, había mucho berro y mucha hierbabuena. En las tardes, él recuerda que cuando venteaba, él siempre estaba ese olor impregnado. Pero él dice que él siempre tuvo mucho acercamiento hacia el pueblo de Carrizal y que conoció a Francisco Matamoros, Juan Matamoros, que ellos se iban a la cabecera de la quebrada Hierbuena, que nace arriba de Talón el Pinar. Es exactamente ahí nace ese manantial. Pero esa quebrada era tan ancha que los Matamoros hacían una balsa de bambú y pasaban por toda esa zona, ni el Matadero tropical, toda esa zona, hasta llegar al puente Carrizal y seguían rumbo a Carrizal. Imagínate la expensa que tenía eso. Bueno, y él dice que sí, que él después, en su época ya de muchacho, tenía como 11 años, él se dedicó y bajó al casco central del pueblo a ver los toros coleados que siempre hacía. Y yo le pregunté, ¿dónde hacían esos toros coleados en Carrizal, Juan de Mata? Y me dijo, mira, lo hacían exactamente de la ruina hacia arriba. En la ruina hacia arriba está la calle, era la manga de coleo. Entonces, y él siempre recuerda exactamente, dice que él recuerda a la familia Matamoros, a la familia Bentancur, a la familia Peña, que ellos siempre estaban ahí en el casco del pueblo. Y nos contó una anécdota que a él, porque nació en la Cabrera, nació en el extremo de la Panamericana, recuerda. Y entonces él dice que cuando él vino por primera vez, fue a escuchar una misa de aguinaldo, que la realizaban a las 4 de la mañana. Y entonces eran muy bellas las misas que realizaban en el pueblo de Carrizal. Y entonces él recuerda toda esa belleza. Y yo le pregunté a Juan de Mata, quizá una anécdota para ti que te encantan estas cosas. Yo le pregunté, Juan de Mata, ¿por qué la gente decía que cuando iba a jugar, estaba jugando dominó, decía, es que tú no estudiaste con el profesor Juan de Mata dominó? Y es que él dice que cuando él bajó al casco del pueblo, efectivamente él conoció Varel Punto y se conoció con Alexis Padilla, con Jesús María Díaz, con Antonio Elvira, el padre, pues. Entonces, cuando jugaban dominó, le decían a él, bueno, es que bueno, mal, tenemos que jugar con el maestro Juan de Mata, porque es que el maestro Juan de Mata hizo un libro sobre arte dominó
y el manual lo hizo Rufino. Resulta que Rufino era un señor que tenía la primera bodega, aparte de la que tenía Sion Marín, la bodega, lo de La Paz, que se llama esa bodega, y Rufino la tenía ahí en Acá nuevamente los estudios de 94.7 tu FM en periodo de prueba Radio Carrizo con el programa Recorriendo Carrizal en su historia y las anécdotas. Ok, Sergio, nos quedamos en el segmento anterior, nos quedamos allí con la señora María González, nos estabas hablando de María González. Sí, bueno, la señora María González también fue presidenta de la Asociación de Vecinos y María González inicia una lucha por la compra de ese terreno para la construcción de lo que es la cancha. Para ese momento, el profesor Félix Ramón Palacio, el abogado Palacio hoy, compra el terreno y seguidamente la incluye en el plan de obra y se construye la cancha cubierta de la Hierbabuena que lleva el nombre de Vivita Bentancur. Esa cancha ha sido objeto de varias reparaciones, remodelaciones por todos los gobiernos, incluyendo este último, también hicieron, acaban de hacer una, y hay un gran derrumbe, la gobernación del estado Miranda intervino, el gobernador Enrique Mendoza, hicieron una pantalla atirantada para evitar que la cancha se cayera, y ahí se han montado grandes espectáculos. Entonces, esa cancha también obedece a María González de Mujica, esposa de su esposo Francisco Mujica, logran construir esa cancha y durante la gestión del profesor Félix Ramón Palacio Colina. Fíjate todos estos espacios que la Hierbabuena tiene, y fíjate que la Hierbabuena tenía el principal cultivo de flores de los Altos Mirandinos, incluyendo más grande y más poderoso que San Pedro y que Edarillo, que se llamaba Culflor, de la familia Campello, que tenían también la quinta La Maricela. La empresa Culflor era especialista en puras flores de todo tipo, de rosa, crisantemo, y no solamente para la venta nacional, sino para la exportación. Raúl Campello, el señor Vicente Campello, y todos esos terrenos que están ahí. Fíjate que ahí trabajó un personaje que no lo hemos nombrado, claro, lo vamos a nombrar cuando estemos olvidando, que es el señor Andrés Alvarado. Ah, sí, claro. De Cheo Cangrejo. Claro, el señor Andrés, nosotros le decíamos Felipe Rojas Low, también fue manager de ese equipo, bueno, pero sí, fíjate, y ahí trabajaron todos, ahí trabajó Pastor González, trabajó Cuy, ahí trabajaron todos, todo el mundo trabajaba en la Hierbabuena, el señor Carlos Bello. ¿Cuál quién es el señor Carlos Bello? Claro. Falleció, no, está vivo, él vive en La Victoria, por cierto. El que falleció fue Carlos padre, Carlos hijo. Carlito Bello. Y Cheo de la Vega, pues, de la América. Bueno, entonces fíjate lo grande que era esa empresa de flores, y son terrenos que siguen siendo propiedad de la sucesión Campello, una parte ahorita que está en manos de su esposa, que apellido Rengifo Campello. Ella está fuera del país, pero no, ella está por venir, pero las hermanas, toda la familia Rengifo vive ahí, y esa venta, ahí hay gran extensión de tierra, ahí hay un pozo de agua que fue fundado por Vicente Campello, y tenía su caseta, porque esto era para las flores, donde está el antiguo, donde está hoy el depósito de Buena. Esos galpones eran de un señor vasco, él, que una era una fábrica de colectos y la otra una fábrica de ollas. Ahí todavía. Y al lado de la fábrica de ollas estaba otro galpón. Sí, bueno, de iluminado, se llama iluminado Carrizal, como que se llama. Entonces, pero esa siempre ha sido una zona productiva, y eso es lo que veníamos recalcando. Fíjate, son muy pocas las comunidades de Carrizal que no tienen una, dos, tres industrias dentro de su territorio. Son muy pocas. Sí. Tú ves Potreito 1 tiene, y el Potreito 2 quizás no es el único que creo que no tiene. Amigo Reunido tampoco, si Amigo Reunido sí tiene. Entonces casi toda Brisa Oriente tiene. O sea, Bolsonaro tiene casi todas las comunidades de Carrizal, tienen complejos de industria. Cuando hablemos de la Carbonera, muchachos. También, entonces. Y fíjate que yo los voy a invitar a que ingresen a la página Cronista de Carrizal para que busquen un poema, un escrito, porque esto sí no es un poema, una cuestión que le nació al profesor Aníbal Layera Villalobos, que se llama El Rosario de la Virgen de Hierbabuena.
Él lo narra como un poema, que es él narra como un carrizaleño, parte de arriba de Lomas de Urquía, bajando por Parola, hasta pasar por la Yerbobuena y conseguirse un rosario que le salió un espanto, y después termina con la botija de José Manuel Álvarez en el casco central. Lo pueden buscar, Rosario de la Virgen de la Yerbabuena, lo pueden buscar en la oficina del cronista, en la cuenta de Facebook, y ahí sí pueden conseguir este bello poema y escrito del profesor Aníbal Laidera Villalobos. Pero ahora sí vamos a hablar de algo sucedido ahí. Mira, tú debes conocer a Julio César, Julio César Rojas. Claro, claro. La mamá de ella era Margarita. Margarita Rojas. Margarita, la gente dirá, oye, pero es que Sergio sí tiene familia. Pero es que Margarita era prima hermana de mi abuela, María Ignacia. Entonces Margarita, Julio César, donde está la ferretería, sí, ella, Julio César y ¿cómo es? Rubiro. Y Rubiro, el profesor Rubiro, nosotros le decimos Pabilo. Ajá. Entonces ellos tienen ese territorio, y Julio César, si él nos contó, pues, y su esposa fue para allá, para la oficina, y nos contó sobre la capilla de la Yerbabuena. Ellos dicen que cuando hubo el paro petrolero, hace como 23 años, cuando llegó a la comunidad de Yerbabuena, estaba entallado en madera una imagen de la Virgen de Coromoto, que iba a ser la réplica que se realizaba en la colocación del templo de Iba de Guareguare. Según se dijo que habían sido seleccionadas en un sorteo y que se realizó en las comunidades de los Altos Mirandinos. Le decimos que eran canales de la celebración de la palabra oficial por el diácono Nazariano Camejo, en el sitio donde colocaron y surgió la idea de construir una gruta. A partir de allí los vecinos organizados hicieron rifas, donaciones, y el padre Juan José Martínez los acompañó en la comunidad para hacer el recorrido casa por casa haciendo los rosarios con otra imagen de la Virgen de la Rosa Mística, originariamente de la Gruta de la Virgen. Y ella dice, solo Dios, el propósito que se dio era que la señora Sabina de Jordán y Amador Jordán, padre del doctor Julio Jordán, que vivían ahí de buena, Julio Jordán es el que lleva esa Virgen de la Rosa Mística, porque como no llegó la réplica de la Virgen de Coromoto, no llegó. Entonces Jordán es el que lleva esa Virgen de la imagen de la Rosa Mística para la comunidad de Buena. Él se la entrega a todos los vecinos. En ese momento estaba la señora María Mujica, su esposo y sus hijos, Jesús González, la señora Margot Borrego, Antonio Luque, la familia de Luis Torres, la familia de Sergio Peñero, Mercedes González, la familia de Julio César Rojas, la familia de Matilde Fajardo, la señora Rosa Natalia Lorenzo, Edgar Pérez, Rosario Vera, el esposo de Alcide de la comunidad en general, un grupo musical de la iglesia de San Juan Bautista que lo dirigía la doctora Ruth y Salomé Camargo. Los días como que han realizado la palabra, Nazareno Camejo, Pascual y Ricardo Reyes, los sacerdotes que han pasado por nuestra parroquia, una vez tuvo el Monseñor Mario Moronta, el padre José Gregorio García, el padre Leonel, el presbítero Martínez, y él dice que en una oportunidad Francisco Blanco, el fray Francisco Blanco también estuvo por allá, y que ellos terminaron creando esa gruta, y ella cuenta que un señor que era taxista y estaban recién casados y fueron querían concebir, pues ella quería concebir, y lamentablemente todos los sitios de derecho le dijeron que no podía porque era infértil, y resulta que después esa señora siempre iba a hacer el rosario a la Virgen de la Yerbuena, y aunque los milagros existen, bueno, esa Virgen de la Rosa Mística le concede ese deseo a ese señor taxista y a su esposa, y ella quedó embarazada. Y en honor a ella, su hija, de varios años ya, se llama Rosa, porque la Virgen la consiguió. Y ellos celebran esa festividad religiosa. Fíjate que, por ejemplo, que nosotros hemos venido insistiendo en las rutas turísticas y religiosas de Carrizal. Bueno, place para la directora de turismo de Carrizal, que la
Caterina Olivera, que ya está muy activa, siempre para la Semana Santa estuvo, para la cuestión de San Juan Bautista también estuvo muy activa ella. Entonces, que ella se dé una visita por allá por la Hierbabuena y vea que esa capilla lo que hay es que retocarla y ponerla en funcionamiento, porque también ahí están las demostraciones que pueden ser corroboradas de lo que dice la señora esposa de Julio César, pero que está viva. ¿Esa está ubicada exactamente donde está el tanque? Exactamente donde está el tanque, donde vivían, creo que por ahí vivían los Monroy. Pantalón Monroy. Pantalón. Pero ese no está donde dan la vuelta los tú vas hacia los profesores, ajá, cruzas como si fueras hacia la casa de la señora María González, ajá, en donde ahí vive Lorenzo, pues. Donde vive Lorenzo. Lorenzo. Es correcto. Vive Lorenzo. Lorenzo. La profesora Charito. Claro que sí. Ok, ahora fíjate lo que vamos a hacer. Yo te voy a ir haciendo unas preguntas de las familias de la Hierbabuena, que no logramos hablar de ellos, ¿no? Que son los serranos. ¿A quién conoces de los serranos tú? Bueno, mira, los serranos los conozco casi todos, a Mayuri, a Pero de los deportistas. Marlene. Bueno, por ejemplo, Mayuri fue secretaria y jefe de una zona de John, creo que tenía valores buenas, ella siempre está activa, en las redes siempre la escucho. Marlene Serrano es lo que yo consigo como en lo que es el amor por la enfermería. Marlene es una gran profesional de la enfermería. Ella pasa guardias en José Manuel Lara, en el laboratorio Martínez estaba. Cuando te hablo de Hernán y de... Bueno, claro, el profesor Iván Serrano siempre ha sido un gran promotor deportivo de baloncesto, taco también. Sí, ellos sí, son los blancos. De los blancos, bueno, como no, los blancos tenemos que hablar, es que cuando mata blanco. Claro, Iri Blanco todavía está activa en el laboratorio. Y los Acosta. De los Acosta, pues indudablemente tengo que recordarme de Fidel. Claro, chico. Yo lo tengo en la gloria, tuve el honor de compartir mucho tiempo con él, de Adrián, de Nancy, Víctor. Bueno, que ellos son hijos de la persona que tenemos ahorita. Sí. ¿Los Vázquez? De los Vázquez, reconozco primero, indudablemente que hay que reconocer a Medardo Vázquez y a su esposa, que son indudablemente una gente que trajo la cultura, el deporte a la Hierbabuena. Papito fue luchador de esa cancha de la Hierbabuena junto con María González. Ahí no valía color político, ahí lo que valía era la lucha incansable por ese trabajo. Y Rodolfo Vázquez, también como te conté, y Chichi, nosotros le decimos Chichi, que él es un gran electricista, pero él se ha dedicado juega béisbol con la Universidad Central de Venezuela, pero se ha dedicado a hacer una labor social muy importante, que es el rescate de esa gente que tiene problemas de drogadicción, alcoholismo. Entonces, y ahí nació también y ha llevado una carrera exitosa, porque el señor Medardo Vázquez, aparte que era un gran entrenador deportivo de béisbol, fundador de la escuela de béisbol menor Alexis Padilla, conjuntamente con Alexis, su hijo Douglas fue campeón nacional de hipismo venezolano, y en el hipódromo y en Ciudad Bolívar, y él terminó de escribir un libro recientemente, este muchacho, sobre el hipismo en Venezuela. ¿Los González? De los González, indudablemente siempre va a salir a lucir María González, Su González y Pastor González. Todos de los González. De los buenos. De los buenos, Argeni, los buenos, todavía la esposa de Argeni, las muchachas que están arriba, donde vivía Cheo Ávila. Sí, claro. Bueno, ellas están todavía activas. Hay una de ellas es mamá de Adrián Núñez, conocido como Joropito. La mamá de él es ella Pello Bueno. Los Campellos. De los Campellos me recuerdo de Raúl Campello, me recuerdo de Vicente Campello, que era su esposo. Y de Jorge, que siempre de su esposa David Campello, de Daisy, creo que era ella Rengifo, que era la esposa actualmente de Raúl. Fíjate, una familia que nos disculpe, que no los Aguilar. Mira, de los Aguilar me tengo que recordar de Víctor, de Dori, están vivos los dos. Víctor, un gran luchador por la revolución. Dori, una gran muchacha. Bueno, ellos estuvieron conmigo en la concentración escolar número 46. Pedro Aguilar es conocido en Carrizal como el hombre fundador de aquí, no fundador, pero ya existían
el Club Indias de Carrizal y Indios de Carrizal. Pero Pedro ha sido el hombre que ha mantenido ese deporte popular de las bolas criollas en este municipio. Y yo una oportunidad de plantear al presidente del Instituto Municipal del Deporte que tenemos que rescatar esa tradición y quizás a lo mejor donde estaba la cancha anteriormente, que por razones de que es un deporte muy alegre, coincidía con el ancianato Carmen Zitáquira en la comunidad de Potrerito, pero yo creo que arriba en la Hierbabuena, que ese terreno de la Asociación Morillas Caño, que también en un documento ellos estaban dispuestos a donarlo a la alcaldía, ahí se puede hacer un parador turístico donde existe una cancha de bola donde los jugadores de ese deporte, que ahora es un deporte nacional y inclusive participa en juegos, pueda rescatarlo indudablemente, pero Pedrucho Aguilar y conocido trabajador del volante. Los López. Pero López, bueno, como no, tienes que, te digo, está Severiano López Conde y la señora Rafaela Pardo de López, ella es López Pardo. Ella, como no, esos están ahí en la Hierbabuena, Gustavito. Los Romero. Los Romero, bueno, indudablemente que ellos están justamente en el final de la cuenca de Gran Manantial que viene del Pinar. Bueno, y tengo que recordarme de mi hermano Machaco, por cierto, ayer lo vi y lo saludé. Luis Romero. Luis Romero, porque Machaco es cantautor era el tamborero, es el tamborero de uno de los grupos gaita, pero yo sé que trabaja con el sonero de la gaita. Los Rojas. Bueno, los Rojas quizás que no son de los Rojas, tiene lo que te dije, pues exactamente Julio César, que está ahí, son de los Rojas, su papá que fue fundador de él, era su mamá Margarita Morales Rojas. Y ahora viene un apellido de una familia que creo, los Quintana. Bueno, los Quintana indudablemente son una tradición en el pueblo de Carrizal, como decirte los Matamoros, los Peñas, los Bentancur, los Landaeta, los González, los Hidalgo, que son familias tradicionales de este municipio, porque los Martínez, que son de esa zona de ahí, porque los Quintana, recuérdate que Simón Quintana, Antonio Quintana, fue prefecto de Carrizal, uno de los principales prefectos de Carrizal, creo que fue que le recibió a Nicolás Morante. Y ellos tienen ese legado que vive en la Hierbabuena, pero tienen a Víctor Quintana, que es el papá de toda esa gente que vive en toda la esquina ahí, como si fueras a subir hacia la versión Las Palomas. Ahí todavía están esos muchachos. Ellos tienen ahorita Javier, que fue senador del cementerio recientemente, pero tienen ahorita una capilla velatoria ahí, San Juan Bautista. Tienen un complejo comercial, sí, son una familia de tradición ahí en el sector. Bueno, de los Monroy, claro, yo conozco a Cheo, José Monroy, estudió conmigo, él murió ahogado en Suata. Gloria Monroy, que es una licenciada en educación, creo que no tengo tiempo, no la veo. Mi hermano Rafael Monroy, conocido popularmente en Carrizal, pues si yo digo Rafael Monroy no saben quién es, no. Conocido como Pataruco, está ahí en la zona y es una familia de ahí. Pantaleón Monroy, pero fundador también de esta comunidad. ¿Los Marín? De los Marín, claro, el señor Marín de la bodega La Paz. Juan Carlos Marín. Y la cancha bola. Juan Carlos Marín. Los Alayón. Ya, pero Juan Carlos Marín y la profesora Elizabeth Marín, Gloria Deportiva de Carrizal. Juan Carlos fue graduado en licenciado en administración, fue administrador de la alcaldía, creo, en la época del alcalde Orlando Urdaneta. Falleció, lamentablemente sufría de diabetes y falleció, pero las muchachas sí están todavía. Ahí trabajó conmigo, está la profesora Dalmaris Ordóñez Reyes Marín, su mamá sí está recientemente fallecida, pero sí son familias, tú estás hablando de familias tradicionales indudablemente del sector de Había una que trabajaba en la Frasani, ¿cómo se llamaba ella? Que era de los Marín también. Ella sí está viva, no me acuerdo el nombre, está viva. Dime. ¿Los Alayón? Bueno, los Alayón siguen estando, ahí están todos los Alayón, siguen estando en todas, ellos son vecinos del sector donde está el depósito de la Buena. La esposa de este muchacho, de Johnny Gill, el periodista, Alayón, sí, toda esa gente están ahí activa permanentemente. Los Regifos. Y de los Regifos, sí, como no, ahí está, bueno, está la profesora Teresa, recientemente murió Catalino, que era Montenegro, y era la Reño. Sí, mucha gente de ellos y todo. Bueno, y fíjate que también ahí se crió y nació este muchacho Bento,
que juega fútbol sala, y está esta muchacha que siempre fue activa en materia de servicios públicos. Natalie Monasterio de Eventos, ella era de Eventos, ya está divorciada. Bueno, sí, entonces tú has nombrado casi toda esa familia que son. Lorenzo es lo último que nos falta. No, Lorenzo, claro, no, Lorenzo es. Hay una profesora que nos da. Estudiante que no estuvo enamorado de Charita, no estudió en el Villalobos. No estudió en el Villalobos. Lorenzo. Y Lorenzo, Lorenzo es un gran receptor del equipo AA de Carrizal. O sea, fíjate que nosotros podemos hablar con profundidad porque conocemos la tradición histórica de todas estas comunidades y conocemos la tradición de estas familias, que es lo importante de este programa, que la gente sepa de dónde viene, quiénes son esas fundadores, ese amor que sentimos nosotros. Y fíjate que yo he tenido en estas últimas semanas, he tenido una vida pública muy activa. Y quizás mucha gente me ha preguntado, mira, en serio, ¿es que vas a ser cronista? ¿Vas a regresar a la faena política? No, y aprovecho este programa para decirlo. Yo no aspiro a ser ni alcalde, ni concejal, ni director de la alcaldía, ni autoridad de ningún partido político. Yo creo que ya eso pasó de mi época. Estoy dedicado 100% a la oficina de cronista. Y claro, lo que pasa es que fue una semana muy intensa, la semana del bicentenario de la iglesia de San Juan Bautista, los informes de gestión de la señora alcaldesa, la Semana Santa. Entonces fueron varios programas, tanto televisivos como radiales, y informaciones, entrevistas que me hicieron para varias redes, inclusive un joven talentoso de Los Teques que también lo hizo. Y ahorita, por ejemplo, nos estamos preparando, que la comunidad José María fue fundada en 1962, la escuela Víctor Padilla estaba preparándose, ya es la semana aniversaria, pero viene el aniversario de la comunidad José Manuel Álvarez, que es una de las comunidades más importantes, el conversatorio que hubo en el Consejo Municipal, las actividades, todas esas actividades que se hicieron fueron maravillosas, porque se dio a conocer todo lo que es eso. Y Dios mediante, el año que viene, si Dios lo permite, claro que se van a celebrar los 200 años de la donación por parte de don José Manuel Álvarez de las tierras de Carrizal. Entonces, es una semana que ha sido muy productiva y continuamos. Fíjate que a pesar de esto, yo te dije que sí íbamos a continuar con ese eje. Esperemos que el próximo jueves, Dios mediante, estemos realizando Los Hidalgos. La trayección. Pero fíjate que siempre, como estamos cerrando los programas, me gustaría una anécdota de la Yolovena. Tú que siempre andas indagando las anécdotas, dígame una de las anécdotas que ha surgido en la Yolovena. Bueno, no te la leí porque es muy larga. Bueno, pero es que es muy larga, entonces pero sí te puedo resumir que el poeta Aníbal Ayala Villalobos dice que efectivamente un gran carrizaleño, que da el nombre ahí, dice que él caminaba desde el sector de Lomas de Urquía, bajaba por todo lo que nosotros conocemos hoy como Los Mujicas, pasando inclusive por donde está la casa de tu difunta madre, y caían arriba a la hacienda de Candelario Mujica, pero que en una oportunidad se consiguió ahí un espanto. No decían que era la Llorona, otros que eran la Sayona. Entonces él peló por un crucifijo y se hincó de rodillas y rezó un rosario. Y entonces, bueno, el espanto se ahuyentó, como decía antes y Noel. Entonces, eso está escrito ahí y son anécdotas que uno siempre va a tener de esta bella comunidad de Hierbabuena. Pues. Bueno, fíjate que yo ayer me reuní con un personaje que me dijo que no fuera a divulgar su nombre, y lo tengo grabado ahí, te lo voy a pasar, donde está la entrada de Los Campellos y el depósito. Eso era un sembradío supuestamente de pura hierbabuena y café. ¿Okay? No había luz, y ellos cada vez que iban hacia la parte de la hierbabuena, cuando pasaban en ese sector ahí, se persinaban. Entonces nos dice este señor que una vez, todos los viernes, había algo que sonaba como un cacho, como invocando al diablo. Bueno, y que se armaron varias personas ahí, que te lo van a contar a ti, varias personas, y resulta que agarraron al espanto, y el espanto nada más y nada menos era Santiago Rojas.
el papá de Magú. Ah, Con un sí. cacho de toro lo soplaba y ahuyentaba a todo el mundo. Pero Santiago todavía está vivo. Claro, sí. Él camina por las ese calles de Carrizal, El Santiago. famoso papá de Magú. Sí, nosotros le decimos Paco, porque pero él es así, bueno, hay cosas, anécdotas que hay de la hierbabuena. Bueno, mira, la hierbabuena es de verdad que Pero sí, bueno, una comida hicimos un muy- recorrido y fíjate, hicimos un recorrido y como te lo dije, son cuestiones que están plasmadas en el libro, tanto de Ildemaro como de Aníbal, como en el libro que yo escribí, son testimonios en vivo, pues, de, por ejemplo, como de Severiano López Conde, de mi amigo Juan de Mata, Juan de Julio César y su esposa, sobre lo de la Virgen. Entonces, la hierbabuena, indudablemente que es una tradición de Carrizal y que sigue teniendo ese concepto de la hierbabuena. Bueno, gracias, Sergio. Gracias Gracias. nuevamente por este programa y a todos los amigos Radio Escucha, muchísimas gracias. Producción y dirección Orlando Martínez, musicalización y conducción Salvador Leopardi, red y control audiovisual Bexaida Martínez, control de la consola de instrumentos Eduard Moreno. Esto llega a usted a través de Radio Carrizo 94.7, tu FM en periodo de prueba. Hasta un próximo programa.